El mensaje de esta noche lleva por título Cuando tu vida parece derrumbarse. Y la pregunta es la siguiente: ¿no has sentido tú o estás sintiendo en este momento que hubo un momento donde te parecía que tu vida se derrumbaba? ¿O estás sintiendo en este momento que tu vida se está derrumbando? Yo no sé ustedes, pero yo personalmente lo he sentido más de una vez porque soy un ser humano, aunque adore y ame a Jesucristo. Hermanos y hermanas, imaginemos por un momento la historia de un hombre que todos ustedes conocen perfectamente en la Biblia, que era nada más ni nada menos que Job. Ustedes saben que Job era un hombre pero muy fiel y obediente de Dios. Y era un hombre que lo tenía todo en aquella época. Tenía familia, tenía finanzas, tenía ganados, que en aquella época era tener una fortuna. Tenía hijos, tenía inclusive dignidad, integridad y sobre todas las cosas tenía salud. Pero de pronto, como el pescadito de la Biblia, que de pronto viene en la red y lo caza y lo pesca, y es nada más porque estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. A Job le pasó algo parecido, ¿no? Entonces, un torbellino de la vida llegó de golpe. Y no solamente perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió su fortuna, perdió su esposa, perdió su salud, perdió su integridad, perdió su dignidad. Y lógicamente que me imagino que ustedes están pensando lo mismo que yo. Ese es un momento en el cual Job habrá pensado: mi vida se está derrumbando totalmente. Y lo mismo que muchos de nosotros, cuando eso sucede, podemos actuar con Dios o hacia Dios, también lo dijo Job. Y dijo en Job 3:23: ¿por qué, Señor, me has abandonado? Y la verdad que bajo ningún concepto Dios lo abandonó, porque Dios no abandona nunca, nunca, nunca a un hijo, a una hija de ella. Pero Job, en su conocimiento humano, pensaba eso. Su vida se derrumbaba como un castillito de arena ante las olas del agua, como hacen los niños en la playa. Pero Dios, en su soberanía, no lo dejó a Job en la ruina. En otras palabras, me acuerdo de Pablo cuando dijo: estamos caídos pero no derrotados. Y así le sucedió a Job. ¿Y por qué? Porque al final Job fue no solamente transformado, restaurado, engrandecido, sino que Dios le devolvió y le regaló aún el doble de todo lo que había perdido. Lo bendijo con una nueva familia maravillosa y total prosperidad. Y eso lo pueden encontrar en Job 42:17. Esta historia de Job nos recuerda que aunque el derrumbe que parece que vamos a estar sufriendo o estamos sufriendo en esta vida parece inevitable, Dios aún levanta los caídos y levanta a todos aquellos que piensan que su vida se está derrumbando. Vamos a leer ahora, y ponemos un poquito de espacio, la sagrada palabra en Isaías 41:10. Voy a leer este versículo y ustedes presten atención. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y siempre, escuchen bien, no mañana o pasado, no, siempre
te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Esa es una promesa. Y recuerden una cosa que siempre les digo, esto no es la promesa de hombres o mujeres, esto es una promesa de Dios. Y cuando Dios promete, Dios entrega. Así que recuerden ese verso y pónganselo con fuego en el corazón cuando piensan que su vida se está derrumbando. Ahora, ¿qué significa sentir que nuestra vida se derrumba? Vamos a ver eso. En esa sensación de caos incontrolable, donde todo lo que valoramos parece que se desmorona totalmente. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Un despido inesperado de un hombre de familia que trabajaba 20 años en una compañía X y de pronto lo llaman por teléfono y le dicen muchas gracias, pero hasta luego, adiós y que tenga suerte. Y el pobre hombre se queda sin mantener a la familia, ni siquiera poder comprar comida. O es la traición en un matrimonio de un esposo por el otro, o en un noviazgo, o entre amigos, donde la confianza, que es, vamos a decir, un pequeño jarrito de cristal delicado, se rompe. Y cuando se rompe la confianza es difícil de volver a pegarla y ponerla junta otra vez. Otro caso es la pérdida de un ser querido, por lo general en un hospital, alguien que queríamos tanto, y nos deja un vacío. Y como dijo un cantautor, un vacío que es difícil de llenar con la venida de otra persona. Todos estos, aparte una madre que, por ejemplo, tanto ha luchado por su hijo y su hijo se va a la droga y desaparece y ni siquiera sabe dónde está. Y todas esas cosas son motivos para sentir que nuestra vida se derrumbe. Pero todos estos momentos nos hacen sentir atrapados y nos hacen sentir atrapados en un túnel donde no vemos la lucecita que habla al final del túnel. Este sentimiento afecta profundamente, y aquí es donde pongo énfasis. Aquí es donde tenemos que agarrarnos fuertemente a Dios, tener esperanza y levantar nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ánimo, porque esta idea de que nuestra vida se está derrumbando y nosotros caemos en depresión y angustia, nos puede afectar profundamente, y cuidado, porque nos puede afectar el alma, la mente y el cuerpo. En el alma pasa algo especial. Genera una duda espiritual. Esa duda espiritual es si Dios está o no está conmigo. ¿Y qué sucede? Hay muchas personas que en ese momento de duda se van alejando despacito de Dios y llenándose de amargura, de resentimiento. Y eso es prácticamente como un veneno que corroe la fe. Y cuando un hombre o una mujer se queda sin fe, creo que es un momento bien difícil de pasar. La mente se nubla, con ansiedad, depresión, estrés, tensión, rumiando continuamente pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos tienen una particularidad que no es nada lindo, que nos paralizan y no nos dejan funcionar realmente adecuadamente durante el día. Y eso
nos impide algo pero muy importante. Tú y yo somos nada más que el resultado de montones de decisiones que hemos tomado durante la vida. Por lo tanto, todos los días tenemos que hacer decisiones con la mente clara. Sin embargo, cuando estamos en ese momento, la mente se distorsiona y empieza a hacer decisiones que no son claras y que la mayoría de las veces son equivocadas. Y por último, físicamente, el cuerpo, el estrés, la tensión, se manifiesta en insomnios, dolores de cabeza, debilidad del sistema inmunológico, porque el cuerpo está gritando por un alivio, por la carga que le pusimos por creer que nuestra vida se derrumba. Y nunca se olviden que yo les hablo del cortisol, que es ese neurotransmisor que nace en la mente cuando estamos en estrés y tensión, que es negativo y va hacia todos los órganos del cuerpo y los daña. Y tenemos que evitar que el cortisol nos termine acabando el cuerpo. Por eso solamente hay que cambiarla rápida. Y no es que la vida se está derrumbando, sino que nosotros no estamos comunicándonos y confiando en Dios. En la Biblia, en Salmos 34, 18, hay algo lindo. Cerca está Dios de los quebrantados de corazón, que son aquellos que creen que la vida se está derrumbando. Y salva, dice después, a los contritos de espíritu. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, no aficien al espíritu? Bueno, este es uno de los momentos donde nosotros, con pensar que la vida se nos derrumba, estamos aficiando al espíritu. Y el espíritu aficiado debe ser realmente una de las peores cosas que podemos sufrir. Pero lo bueno de todo esto es que al final, con Dios, siempre con Dios, hay esperanza. Dios nos da en Isaías 41:10 la misma palabra y el mismo verso que les leí al principio, y lo leo 2 veces porque hay una razón para memorizarlos. No temas, escuchen bien, no temas, porque yo no soy yo que estoy hablando, es Dios que está hablando. Yo, Dios, estoy contigo. No desmayes, no te preocupes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, siempre, siempre te ayudaré. Inclusive cuando Job pensaba que lo habían abandonado, Dios lo estaba ayudando. Y sigue diciendo, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Maravillosa promesa para todo aquel que se piensa que su vida se está derrumbando. Esta promesa, y antes de seguir les quiero decir algo, esta es una promesa maravillosa para este momento de lo que estamos hablando. Y nunca se olviden algo, las promesas de Dios no son promesas de hombres ni de mujeres, son promesas de Dios. Y cuando Dios promete, Dios entrega. Pero hay otro verso que nos puede animar más. Romanos 8:28, que es el verso que todos conocen. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Por más que pienses que tu vida se está derrumbando, hay un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, creador del cosmos total. Por lo tanto, tu problema y mi problema es algo pequeñito para Él, que nos está diciendo que llegues a Él, porque Él está pronto para que ese derrumbe de tu vida
no suceda. Ahora, para terminar, vamos a hacer como los doctores que primero buscan el problema y después le dan una receta para curarse. Yo te puedo dar quizás 5 puntos que no los hice yo ni vienen de mí, sino que son de Dios para ti. Primero, busca a Jesús en una oración diaria. Todos los días, ora, de mañana, de tarde, de noche. En Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que están trabajados, y yo digo, y los que se piensan que sus vidas se están derrumbando, y yo los haré descansar. Fíjense qué maravilloso. La oración constante fortalece el alma contra las tormentas. ¿Y qué es lo que queremos en un momento en el cual pensamos que nuestra vida se está derrumbando y es el final? Precisamos justamente eso. Precisamos fortalecer el alma. No se trata de fortalecer el bolsillo, la cuenta del banco. Se trata de fortalecer el alma. Segundo, construye una comunidad cristiana. Cuando digo comunidad cristiana, no se trata de que salgas a encontrar 10, 15, 20, 100 hermanos, hermanas. No, a veces una comunidad cristiana es una sola amiga o un solo amigo de verdad. Y eso es una comunidad de por sí. Y Jesús enseñó la unidad en Juan 13, 34, 35. Dice: rodéate de hermanos en la fe para apoyo mutuo, evitando el aislamiento que acerca al colapso. Y tú sabes que en el aislamiento que nosotros entramos cuando pensamos que todo se terminó, que la vida se derrumba, que nos estamos derrumbando nosotros, cuando sucede todo eso, una de las cosas automáticas que hacemos es aislarnos. Y allí es donde el enemigo se ríe, porque puede tener la ventaja de encontrarnos vulnerables y poder hacer algo feo. Por eso busca una comunidad. Tercero, medita en la palabra de Dios. No hay cura más grande, no hay pastillas, no hay inyecciones que te puedan refrescar y fortalecer el alma, el espíritu y el corazón que meditar en la palabra de Dios. Abre la Biblia, encuentra 1, 2, 15 versos y medita, piensa qué es lo que Dios te dice, y te puedo asegurar que ese derrumbe de tu vida de pronto se detiene y empiezas a ver soluciones y empiezas a ver una luz que te ilumina con pensamiento positivo. Lee la Biblia diariamente para renovar la mente, como Jesús resistió las tentaciones con escritura. Él le ganó y triunfó sobre Satanás con la palabra de Dios. En Mateo 4 van a encontrar ese hecho. Y cuarto, practica el perdón y la gratitud. Aquí hay 2 puntos que son básicos, hermanos y hermanas. El perdón es prácticamente, como dijo un poeta español: vida, no me debes nada; vida, yo no te debo nada. Tú dejas libre al enemigo de que un día te tiene que pagar algo.
y tú te liberas de que un día le vas a pedir a él que te pague. Y quedaron los dos libres. Y tú volviste a reírte otra vez porque perdonaste como hay que perdonar. Perdonar no significa seguir bajo el mismo techo con la misma persona. Y segundo, la gratitud. Si hay algo que realmente abre las puertas del cielo, es la gratitud. Pero hazme un favor, empieza a dar gracias por todas las cosas que tienes. Inclusive si estás en un cuartito, tienes una silla, una mesa, un tenedor, un cuchillo, una cuchara, un poquito de comida y una cama. Da gracias por eso que tienes. Porque el gran problema de nuestra sociedad es que la gente está siempre pensando en lo que no tiene y quiere. Y ahí es difícil de dar gracias. Da gracias por lo que tienes día y noche. Y quinto y último, actúa con fe, un paso a la vez. Esto es muy importante, hermano. Cuando estamos en ese momento de dolor que yo he pasado, que creí que la vida se derrumbaba al punto que para mí pensé que era el final de mi vida. Y no voy a dar ahora un testimonio, pero me ha sucedido varias veces, desde que era teenager hasta hace algún tiempo atrás. Es importante entender algo, que en esos momentos nuestras vidas parecen montañas rusas que bajan y suben, que un día están bien y otro día están mal. Por eso, para querer levantarnos, no tenemos que hacerlo corriendo ni apurado como una liebre, sino que vamos a hacerlo pasito a pasito, a pasito, a pasito, pero pasito a pasito, bien pronto vamos a estar corriendo. Hermanos y hermanas, Dios nos promete, no promete ausencia de derrumbes, pero sí su presencia para levantarnos. ¿Estás listo para aferrarte a la mano de Dios hoy? ¿En qué área de tu vida sientes el derrumbe? ¿Y cómo puedes aplicar Isaías 41:10 para levantarte? Tienes que pensarlo, lógicamente. Hermanos y hermanas, si alguna de estas palabras tocaron su corazón, su alma, sus oídos, por favor les pido que lo compartan con otras personas y que en el nombre de Jesucristo todas las bendiciones que Dios tiene en el cielo para ustedes caigan sobre ustedes y sus familias.